Hola, ¿qué tal amigas y amigos del canal del crimen? ¿Cómo están? Álvaro por acá, compartiendo un nuevo café con ustedes. Antes de comenzar con las preguntas y respuestas, me gustaría hacer una aclaración con respecto a un video que yo subí la semana pasada y el cual estuvo solamente disponible un par de horas porque eventualmente lo bajé del canal. Yo sé que mucha gente lo vio y me llegaron muchas preguntas a través de todas las redes sociales, la verdad, preguntando por qué había bajado el video. Y en el fondo quiero dejar un poco la aclaración, cerrar también ese tema, aprovechar de dejarlo bien claro. Y también les voy a explicar a todos aquellos que no pudieron ver ese video de qué trata también, para dejar un poco de constancia. Resulta que yo la semana antepasada recibí un par de mensajes en uno de mis videos que está en el canal, que es del asesino en serie Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku, en donde un par de personas me señalaba cierta similitud entre el video que yo había hecho con el de una youtuber española llamada Nekane Fletcher. En el fondo me estaban acusando de copiarle el contenido, debido a que mi video se publicó en el año 2020, en enero de este año, y el video de Nekane Fletcher era del año 2017. Y me decían que prácticamente el contenido, la información era la misma y que yo estaba en el fondo copiando de ese video. Y resulta que yo revisé el video de esta youtuber española, que por cierto tiene más de 500.000 suscriptores, estamos hablando de un canal grande, y vi su video acerca del mismo asesino y efectivamente había muchas cosas que se parecían bastante. Yo hice un video respuesta, no para esta youtuber, sino para las personas que estaban haciendo esta comparación, comentándoles que esa información y esas frases en particular, algunas que eran prácticamente iguales en ambos videos, en el fondo estaban sacadas de mi blog de criminología, el que comencé a escribir en el 2011. Y ese caso en particular, el de Tsutomu Miyazaki, yo lo publiqué en mi página en el año 2014. Entonces, evidentemente, esta youtuber había tomado parte de esa información, no completa, pero parte de esa información y copiaba algunas frases de forma textual, digamos, cambiando de repente alguna palabra, pero se notaba, o sea, era tanta la similitud que hay gente que lo notó y me empezó a hacer el alcance. Y evidentemente me copiaban a mí, o sea, me culpaban a mí de copiar porque no conocían la existencia del blog. Entonces yo hice ese video en el fondo para defender mi trabajo y el trabajo de acá que estoy haciendo en el canal, demostrando que yo no le estaba copiando contenido a ningún youtuber. ¿Qué fue lo que pasó? El video tuvo mayor repercusión de la que yo pensaba. Mucha gente me apoyó, yo agradezco mucho a los suscriptores porque de verdad que yo también me sentía un poco frustrado por la situación y recibí mucho cariño, mucho apoyo por parte de todos ustedes. Pero al mismo tiempo hubieron algunas personas que fueron a dejarle comentarios a esta chica en sus videos, no solamente en el de Tsutomu Miyazaki. Ella se dio por aludida, descubrió mi video a las pocas horas, la verdad, de que yo lo haya publicado, y me escribió en los comentarios de ese mismo video, de forma pública, y me puso en el fondo que yo tenía toda la razón, que era exactamente lo que había ocurrido, porque yo en el video decía que ella había tomado información de mi blog y de una página que se llama Escrito con Sangre, y de cierta forma intercaló la información y sacó su video, se armó una suerte de guión, ¿cierto? Por eso eran muy similares. Y me pedía disculpas por no haber mencionado la fuente, por haber sacado extractos prácticamente iguales, eh, y me dijo que había dado de bajas ese video de su canal para que no se siguieran produciendo este tipo de malentendidos, pero me pedía las excusas correspondientes. Yo le di mi correo para que me escribiera y conversáramos un poco más tranquilos. Y en efecto me escribió a los pocos minutos, me explicó lo mismo, que había sido un error de ella, que se avergonzaba de lo que había ocurrido. Quiero destacar que ella fue muy sincera y muy humilde al comunicarse conmigo, siempre de una manera respetuosa, reconociendo su error, que es lo más importante, y
y diciendo que en el fondo ella siempre cita las fuentes. Yo sé que la mayoría de las veces lo hace, pero en mi caso con mi blog no lo hizo y que lamentaba esta situación, etcétera. Sin que ella me lo pidiera, yo le ofrecí bajar el video de mi canal, porque comprendí que al ella bajar su video de Tsutomu Miyazaki, yo no tenía por qué tener este video en donde manifestaba esta situación en particular. Mi video de Tsutomu Miyazaki sigue en la página, pues no lo voy a bajar evidentemente. Pero si este video, esta video respuesta, yo le dije, mira, yo podría bajar esta video respuesta porque en el fondo te puede seguir haciendo daño y no es la idea. Mi idea no es hacerle daño a nadie, ni generar polémica, sino defender el trabajo que yo hago acá en el canal, porque en ese momento fueron 2 comentarios, pero después iban a ser 4, 6, 10, y el tema podía seguir creciendo y iba en demérito de mi canal. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que este canal crezca, pero tampoco colgándome de la fama de ninguna youtuber, ni generando polémicas entre youtubers, sino por el contenido que yo les voy entregando. Entonces le dije, mira, sabes que yo puedo bajar este video para que no te cause más problemas, y ella me dijo, te lo agradecería mucho porque es una mancha en mi currículum que la verdad que esté dando vuelta y que quede viral no es positivo para mí tampoco. Así que yo le dije, ningún problema, y bajé el video. Yo lo había publicado hace unas 6 horas, 7 horas, no estuvo más que eso, y lo eliminé. Y hay gente que me preguntaba por qué había bajado el video, porque yo en el fondo había dejado en evidencia una situación que no se tiene que cometer en YouTube ni en ningún otro ámbito, digamos, de personas que generan contenido, ni tampoco hacen algún tipo de obras, digamos, que es el tema de la copia o del plagio, etcétera. Pero yo explicaba que yo mi punto ya lo había demostrado con ustedes, que son los suscriptores, que es lo que más me interesa. Y el hecho de que ya no exista otro video similar en el sentido de las expresiones al de este asesino, yo también me libro de otros comentarios desagradables que puedan llegar a mi canal. Quiero dejar esto súper en claro porque yo sé que hay muchos de los suscriptores de acá del canal del crimen que también la siguen. Y no quiero que se preste para malos entendidos ni para que exista una mala onda, todo lo contrario. O sea, esta chica se comunicó conmigo, como les digo, de una manera muy sencilla, humilde y sincera. Y ningún problema, yo le dije, yo doy vuelta a la página y esto queda acá. Así que les quiero dejar como este mensaje a las personas que son seguidoras de Nekane Fletcher, que el tema quedó cerrado, quedó aclarado y ningún problema con ella. Y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas de acá del canal, pero antes le quiero dar las gracias a una nueva miembro de acá del canal del crimen, Calimera555. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por ser miembro del canal del crimen, y a todos aquellos que quieran participar también, que quieran apoyar al canal, está el botón por aquí abajito para que se puedan unir. Veamos qué preguntas y respuestas, o sea, qué preguntas tenemos y vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Libertadores TV. Hola. ¿Puedes hacer un video sobre cómo haces sus videos tipo documental sobre criminales? Ayudaría a mucha gente que quiere iniciarse en este mundo de grandes creaciones multimedia a causa de sus pasiones o hobbies. Gracias por leer, siga así. Saludos desde Ecuador. Sí, me parece una buena idea. Podría ser un video, una suerte de tutorial de cómo yo armo estos documentales, estas biografías. Creo que tengo un par de herramientas audiovisuales que podrían ser de utilidad para aquellos que quieran crear su propio canal acá en YouTube. Sería entretenido. Sí, podría ser un video, aunque no va mucho de la mano de los contenidos que yo voy subiendo, pero creo que si puede ser un aporte para algunos de ustedes, perfecto, yo no tendría problema. Danny Sand. Como siempre, atenta a tus fuentes y recomendaciones. Muchas gracias, querido. Voy tomando nota. Con respecto al asesino Anatoly Slivko, he visto las imágenes y videos que andan rondando por internet y son realmente impresionantes y terroríficas. Voy a esperar con ansias tu biografía. Y por último, tengo 2 preguntas que hacerte, y son: ¿a qué edad comenzó a interesarte el mundo del crimen y los asesinos seriales? Y si recuerdas cuál fue ese primer caso que llamó tu atención. Un abrazo, Álvaro, y por cierto te ves muy guapo con tu corte de cabello. Muchas gracias, Dani. Bueno, yo comencé a leer acerca de esta temática a partir de los 14 años,
cuando vi un artículo relacionado con los libros escritos por John Douglas y Robert Ressler. Y justamente en ese artículo de Ressler se destacaba a un asesino que fue el primero que llamó mi atención, y es Ed Kemper, el asesino de colegialas, como se le llamaba en ese entonces. Tanto la personalidad de Ed Kemper como su inteligencia, los crímenes atroces que cometió y además la apariencia que tenía, un tipo que medía más de 2 metros de altura, me resultaron bastante impactantes. Yo creo que ese fue el primer caso que leí y que al mismo tiempo fue el que más me impactó. Fer León: hola, primero que nada quiero decirte que tus videos me encantan. Me declaro una gran admiradora de tu trabajo y quisiera hacerte 2 preguntas. La primera: ¿de dónde sacas la pasión para hablar de estos temas? ¿Tienes algún libro favorito? Si es así, ¿cuál es? Bueno, Fer, muchas gracias por dejarme tus preguntas. La pasión yo la saco por el simple hecho de que este tema me fascina. Hay varios temas, la verdad, varias cosas que a mí me gustan mucho, la música, el dibujo, y son cosas que me apasionan. En el caso de la criminología, se mezclan tantos factores que lo hace súper interesante. Tienes que pensar que cuando hablamos de criminología podemos abarcar desde aspectos psiquiátricos, fisiológicos, psicológicos, incluso la influencia a nivel social o popular, y todo lo que va relacionado incluso con el arte. Entonces tienes una gama de áreas del conocimiento que se relacionan con la criminología, que se van cruzando, que lo hace sumamente entretenido a la vez de estudiar. Y con respecto a libros favoritos, la verdad es que tengo varios libros favoritos, pero yo creo que uno de los que más me gustó en su momento fue el de Asesinos en serie de Robert Ressler, por acá. Este libro, la gracia que tiene es que está escrito por la persona que todos conocen, Robert Ressler, que es el que definió a los asesinos en serie como tal. Entonces sus investigaciones son sumamente trascendentales en este ámbito. Y como una suerte de continuación, podría ser también este de Ressler, que se llama Dentro del monstruo, en donde él también detalla su relación con Jeffrey Dahmer. Y un tercer libro que yo te podría decir que es de mis favoritos y que le tengo un cariño muy especial es La Enciclopedia del Crimen, que es este de acá, de Pittman y Wilson, ¿ya? Este libro, aunque ustedes no lo crean, yo lo busqué durante 12 años. Yo lo descubrí porque una amiga de un amigo me lo prestó por un mes y lo leí completo y quedé fascinado. Son casos de... Bueno, este libro es del año 1965. Es muy difícil de encontrar. De hecho, esto se parece al logo del canal del crimen, si se fijan. Como lo mismo. Este libro, ¿cuál es la gracia que tiene? Recopila varios casos de crímenes famosos y asesinos seriales del año 65 hacia atrás, incluyendo a Landru, el carnicero de Hanover, Albert Fitch, etc. Pero también incluye muchos casos desconocidos. Yo cuando conocí este libro, la primera vez que lo leí, después empecé a buscarlo por varias librerías y ferias libres acá en Chile, y no lo podía encontrar por ninguna parte. Fueron 12 años de búsqueda hasta que por fin, por la página de Mercado Libre, pillé a alguien que lo estaba vendiendo y se lo compré de inmediato. Este es un libro, pero buenísimo. Además tiene algunas fotografías de algunos de los asesinos, de los casos. Una joya de libro. Este yo creo que le tengo un cariño especial y te podría decir que es de mis favoritos. Alice J.M.M. ¿Sería posible hacer un video de los policías o detectives que atraparon a los asesinos en serie más famosos? Muchas gracias por dejar tu pregunta, Alice. La verdad es que sería interesante, se podría hacer un video. Sin embargo, yo estaba pensando en eso y empecé a recopilar cierta información de algunos detectives del FBI, por ejemplo, o del Scotland Yard. Pero me encontré con un detalle, y es que la información de estos agentes, por lo general no está disponible, no es de fácil acceso. Me imagino que es por su cargo, que no hay datos que sean muy concisos. Por ejemplo, estuve buscando los de Frank Salerno, que estuvo involucrado en el caso de los estranguladores de Hillside y en el caso también del Night Stalker, el Richard Ramírez, y hay muy poca info acerca de él. Yo creo que lo más factible es conseguir algún libro, como por ejemplo el libro de Robert Ressler,
o de John Douglas, en donde ellos cuentan parte de su historia. Yo creo que por ahí se podría indagar. Y también analizando algunos casos en donde se haga foco en los investigadores, pero como te digo, algunos datos, por ejemplo, la fecha de nacimiento y esas cosas se manejan con bastante resguardo. Pero se podría hacer un video, lo tengo pensado de todas formas, así que vamos a ver qué es lo que sale. David25. En cuanto a la música, muy buen soundtrack utilizás para el armado de los documentales. Buena composición. ¿Usas algo de sintetizador para componerlas? Yo escucho electronic synth pop de bandas de todo el mundo. De Chile, por ejemplo, escuché algo de Aevemi, una banda algo oscurita en sonidos. Traigo esto del synthpop al tema porque, por ejemplo, el asesino Luca Magnotta, en el video que se filmó de su propio asesinato, de fondo se escuchaba la canción True Fate de New Order, que es una banda synthpop por excelencia. Bueno, David25, te comento que a mí me gusta hacer todo tipo de música. No soy un estudioso con respecto al tema, toco guitarra y canto y compongo, y al mismo tiempo experimento también con la música electrónica. Las bases que ustedes escuchan en los videos de Canal del Crimen, el piano del final, los efectos de sonido, la música incidental, todo eso yo lo armo en una aplicación para iPad que se llama GarageBand. Ahí voy armando y componiendo este tipo de música. Sin embargo, también me gusta hacer otro tipo de canciones más tradicionales, con guitarra, voz, batería, etcétera. Que también estoy pensando si es que abro un canal con la música, porque hay mucha gente que me ha preguntado digamos, por el soundtrack de Canal del Crimen, que le gusta la música del final, el sonido del inicio también les produce como un escalofrío, así que estoy pensando subir un canal alternativo, tal vez, donde vaya subiendo algunas composiciones por si alguien las quiere de repente escuchar. Ahora, yo siempre he estado ligado al mundo de la música de cierta forma, y de hecho hice canciones en cierto momento con una Nintendo DS, o sea, a ese nivel. Mientras viajaba en el metro, apretado, 1 hora de trayecto cuando iba a trabajar, me conectaba los audífonos, sacaba mi Nintendo DS y con una aplicación de Korg, que es una aplicación musical, iba componiendo piezas que eran canciones tipo como de videojuegos de 16 bits, una cosa así. Yo siempre he estado como experimentando un poquito con eso, como te digo, no soy un profesional, pero me gusta bastante la música en general. Susana Jordan, que es una miembro del Canal del Crimen, me dice: hola Álvaro, primero te comento que me gusta tu nuevo look, muchas gracias Susana. Segundo, a mí no me causaba curiosidad conversemos un café, más en una oportunidad escuché uno e igualmente quedé atrapada, pues desde mi punto de vista es una manera de tocar ciertos tópicos de manera informal. Tercero, se nota que tu trabajo es muy bien elaborado, que hay mucha investigación y que dominas el tema. Si toca esperar con café en mano a la siguiente biografía, te diré salud. Muchas gracias Susana, de verdad se agradece. Cuarto, genial usar estos videos para que compartamos nuestras inquietudes y pedidos. Quinto, ¿qué te llamó la atención del tema de los crímenes y de los cómics? ¿Cómo llegaste a ellos? Con respecto a tu pregunta, Susana, bueno, yo llegué a la temática de la criminología leyendo acerca del tema en esta nota de John Douglas y Robert Ressler, que encontré en esta revista de selecciones que creo que se llama en México y en el resto de Latinoamérica. Y con el tema de los cómics, bueno, mi mamá me compraba muchas revistas de cómics cuando era pequeño y me encantaba esa facilidad de poder contar una historia, de creación de personajes, de que cada uno tuviese su personalidad. Y yo creo que ahí se va aunando también todo este tema. Al mismo tiempo, en el colegio al cual yo iba cuando era pequeño, había una biblioteca hermosa que tenía mucho material que traían directamente de España. No eran los típicos libros, sino que eran ediciones muy bonitas de libros, por ejemplo, de rol, cómics. Me acuerdo que estaban los de Tintín, Asterix, y ahí empecé como a enganchar con el tema de los cómics. Además, mi mamá prácticamente todos los fines de semana, o de repente también entre semana, me traía revistas Condorito, Barrabases, Cucalón, que son famosas acá en Chile. Y yo creo que después, un poco más grande, empecé a leer acerca de otros superhéroes o cosas así, pero nunca me ha gustado mucho la temática de los superhéroes en realidad.
Yo creo que veo al cómic como una forma de expresión artística y de cómo contar una historia. Y eso para mí se hace atractivo. Yo creo que, bueno, ahí partieron como mis intereses por estas áreas. Lucy Rodríguez. Hola Álvaro. Gracias por darnos la oportunidad de preguntas. Me encantaría que hicieras un video del nuevo caso del monstruo de Catepec, en la Ciudad de México. Casi no hay datos de este asesino. Ha salido a la luz un audio donde habla con su madre y le comenta que no tiene valor la vida humana, que al contrario, sus mascotas son más importantes. No sé si pudieras a grandes rasgos deducir su perfil psicológico de este asesino. Saludos. Lucy, te cuento. Cuando se desvelan este tipo de casos, mucha gente me ha hecho el comentario con respecto a los últimos casos criminales, digamos, de asesinos en serie, sobre todo en México, que se está dando algo bien particular allá en estos momentos, que yo creo que lo podemos comentar en un café completo aparte. Yo siempre dejo que decante un poco la noticia, porque se comienza a saturar de información que no está corroborada y que es más bien amarillista. Entonces, por ejemplo, estudios más profundos o análisis más certeros acerca de la personalidad de estos sujetos o todo eso, no aparecen en un comienzo. Entonces, todos estos casos que, como les digo, que son más recientes, que en el fondo yo podría transmitir la opinión de los medios más que la opinión de especialistas, yo prefiero esperar un tiempo para analizarlos con calma. Ahora, igual esto me da una idea de que tal vez yo podría crear una sección acá en el canal de noticias con respecto al ámbito criminal, porque estamos viendo casos realmente impactantes prácticamente todas las semanas. Lo dejo ahí, si a alguno de ustedes les parece, podría hacer una sección así y generar más continuidad también en el canal con respecto al tema de los videos. Puede ser una idea. Aurora Barba. Mi pregunta es, ¿qué tipo de música te gusta? La verdad es que me gusta todo tipo de música, no tengo mucha inclinación por ciertos estilos. Sin embargo, hay mucha música grunge que me gusta, eso sí. Por ejemplo, Alice in Chains me fascina, Nirvana me fascina. Pearl Jam no me gusta mucho la verdad Pearl Jam. Soundgarden me gusta bastante. Mad Season, Smashing Pumpkins, Hole incluso. Y por otro lado, el de la música psicodélica te podría decir que de Mars Volta. Yo creo que si tuviese que colocar como mis tres piedras angulares en la música, es de Mars Volta, Nirvana y Alice in Chains, los tres a la par. También me gusta mucho System of a Down, Deftones, Korn, creo que los nombré. Eso. Talos Ruiz, ¿harás el video de Pedro Alonso López? Sí, definitivamente va a venir el video de Pedro Alonso López, pero me tienes que esperar un poquito. La Máquina. Mi querido amigazo Álvaro, te felicito por el éxito de tu canal, nuestro canal. Pregunta 1. ¿Eres asesino en serie y no lo sabemos? No, no soy un asesino en serie. Pregunta 2. ¿Me mandas saludos para el Machín de México? Saludos para el Machín de México. Pregunta 3. ¿Cómo surgió esta idea de tener un canal dedicado al crimen? Gracias, un abrazo y te deseo muchos más éxitos. La Máquina, te cuento. Yo escribía, como les había comentado anteriormente, un blog de casos de asesinos en serie. Eventualmente publiqué un libro. Antiguamente, cuando tú publicabas un libro, llegabas como a la cúspide, de cierta manera. Sin embargo, en estos días, donde hay muchas más redes sociales para compartir tu contenido, puedes llegar de forma más inmediata a la gente, sentí que el tema del canal en YouTube era el siguiente paso a seguir. Y por eso se me ocurrió la idea, además de que noté que en YouTube no había muchos canales que estuviesen especializados con el tema del crimen. Generalmente se mezclaba el crimen con el tema de los misterios y cosas paranormales. Y yo no le encuentro mucho el nexo. Entiendo que a la gente le gusta como por defecto un tema y otro, pero no va mucho de la mano, sobre todo si tú te metes como de forma más seria en el tema de la criminología. Entonces yo creo que estoy cumpliendo cierto rol que pocos canales estaban cumpliendo dentro de YouTube y por eso decidí armar este canal. Jacqueline Estefanía, buen corte de pelo, como que te rejuveneció. Muchas gracias, Jacqueline.
El video de Chikatilo lo vi de una vez y no me di cuenta de lo largo que era hasta que los gatos me miraron exigiendo comida. Estuvo buenísimo, así que echaré un ojo cuando ande por librerías y ferias del libro en caso de encontrar alguna de tus recomendaciones. A mí me interesaría conocer más acerca de casos chilenos o de Latinoamérica, pero más antiguos, aunque no entrasen en la categoría de seriales, ya que has comentado que no hay muchos en Latinoamérica en general. Ojalá ver más de ese material en el futuro. Yagale, muchas gracias por dejarme tu comentario. No entendí muy bien la parte de la pregunta porque yo nunca he dicho que en Latinoamérica existan menos casos de asesino en serie. De hecho, todo lo contrario. En Latinoamérica hay muchos casos de asesinato en serie. Han ido aumentando en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. Y al mismo tiempo los asesinos que hay en América Latina son mucho más prolíficos que en otros países porque las fuerzas policiales no están capacitadas, digamos, para detectar este tipo de criminales de manera eficiente. En Chile hay pocos casos registrados de asesinato en serie. Sin embargo, hay un par que ha pasado como por debajo del radar, por decirlo de alguna forma, porque tampoco la policía tiene las herramientas ni los conocimientos para detectarlos. Incluso a nivel de análisis, cuando se han presentado algunos casos acá en Chile, tampoco se les ha categorizado como un asesino en serie, a pesar de contar con todas las características. Hay un caso que es de los años 90 de un criminal que se llamaba el Indio Juan. El Indio Juan era un sujeto que estaba siendo culpado de 6 asesinatos, que tenía 6 cargos de asesinato, digamos, interpuestos por la justicia, pero nadie hablaba de que se tratara de un asesino en serie, y es muy probable que él haya cometido más de 6 asesinatos. Entonces ahí hay como una inconsistencia, una falta de conocimiento, y se apela siempre a los mismos asesinos en serie que por cultura popular se conoce acá, que es Emile Dubois, los psicópatas de Viña, el psicópata de Alto Hospicio, y en menor medida uno que yo subí acá en el canal que se llama Erasmo Moena Pinto, que se le conoce como el psicópata de Placilla. Entonces yo podría hacer un video de algunos casos antiguos, pero tendría que documentarme, y como yo te digo, los casos que son más desconocidos, la verdad es que hay muy poco material. Yo podría hacer, por ejemplo, un video de los psicópatas de Viña y un psicópata del caso de Emile Dubois, tal vez algo de Catalina de los Ríos, que es la Quintrala, pero ella no califica mucho como asesina en serie, entonces tendría que revisarlo, pero se podría. María Bojorques, una miembro del canal, me dice: me gustaría saber desde cuándo subes videos a YouTube y el motivo del por qué realizas este tipo de videos, que son excelentes. Gracias. María, muchas gracias por dejarme tu comentario. Yo llevo 6 meses subiendo contenido acá a YouTube. Y como tú sabes, yo escribía un blog acerca de asesinos en serie, y cuando publiqué el libro sentí que había que dar un paso más. Y las herramientas que te ofrece Internet, como YouTube en este caso, es mucho más inmediata y puede llegar a mucha más gente de una forma mucho más fácil. Consideré que hacer este tipo de videos en formato documental podía facilitar la difusión de este trabajo, y comencé a probar haciendo estos videos. Créeme que no fue fácil. En un principio me cuestioné mucho si hacerlo con mi voz, porque pensé que no era la adecuada para este tipo de videos. Un amigo se ofreció incluso para poner su voz, porque él tiene voz como de locutor de radio, una voz ronca y todo eso. Pero al mismo tiempo, si iba a ir subiendo contenido, no quería depender de él en ese sentido, para no también cargarle un trabajo que evidentemente tenía que ser remunerado de alguna forma en cierto momento. Y no quise abusar tampoco de su amabilidad, porque lo iba a hacer de forma gratuita. Pero yo pensaba que tenía que hacer esto por mí mismo de alguna forma, que tuviese como mi marca personal, y decidí hacerlo así. Y por suerte a muchos de los suscriptores les gusta cómo yo narro, el tono de voces, etcétera, así que ha resultado bien, por suerte. Pero por eso yo tomé la decisión de armar el canal. Sentía que tenía que dar un paso más, no podía quedarme solamente con el libro. Alex the Smoker: me gusta tu nuevo look, Álvaro, muchas gracias. La verdad, ha sido genial ver cómo tu canal ha crecido, porque eres alguien que investiga y se informa de manera excelente, no como otros que miran Wikipedia y ya está. Mis preguntas:
¿Conoces al otro Night Stalker? Quien también es conocido como The Golden State Killer. Si es así, ¿lo consideras peor, igual o inferior a Richard Ramírez en cuanto a crímenes? ¿Qué opinas del universo de Batman? Bueno, Alex, el original Night Stalker, como se le llama a ese criminal, sí lo conozco su caso, planeo hacer un video de él. Y con respecto a la pregunta si es mejor o peor que Richard Ramírez, la verdad es que sus crímenes son igual de atroces. Sin embargo, el Night Stalker, o como se llama, The Original Night Stalker, tenía también una característica bien perturbadora, y era que llamaba por teléfono a sus víctimas días antes de matarlas, acosándolas, avisándoles que las iba a matar. Entonces igual eso lo hace un poquito más aterrador, bajo mi punto de vista. Y con respecto al universo de Batman, como yo había mencionado hace un ratito, no son muy fanáticos de el mundo de los superhéroes en cómic, pero el universo de Batman sí es bastante atractivo, sobre todo por sus enemigos, por los enemigos de Batman, que tienen ciertamente algunas características psicológicas bastante interesantes. Y de hecho el mismo Batman, desde cierto punto de vista, califica como un psicópata obsesivo, desde cierto punto de vista egocéntrico. Yo creo que se presta para mucho análisis, y sí me parece bastante atractivo el perfil psicológico de los criminales y también del superhéroe en cuestión. Sandy Heredia: a mí me encanta escuchar tus videos donde puedo conocerte mejor, ya que me parece muy interesante cómo te dedicas a cada detalle, ya que desde hace años veo este tipo de material y me doy cuenta que me sorprendes en cada video con nueva información o fotografías y mínimos detalles que hacen la diferencia. Mis preguntas son: ¿por qué te interesan tanto estos temas? ¿Acaso estudiaste algo relacionado? ¿Eres psicólogo o solo te gusta conocer la conducta humana en sus peores expresiones? Un abrazo. Siempre me ha gustado analizar un poco la mente humana, y sobre todo en estos casos tan extremos, ¿cierto? De sujetos que son psicópatas, asesinos en serie, etcétera. Yo empecé a leer mucho de esto, yo estudié publicidad, sin embargo indagué mucho en psicología. Me fascinaba la mente humana y este tipo de comportamientos. Y yo creo que, claro, como dices tú, llama la atención cómo un sujeto puede llegar a ser tan extremadamente cruel y malvado. Y al investigar sobre esto me basé mucho en libros, ¿ya? Yo creo que hace 10 años atrás Internet no era igual que ahora. Había mucho menos información, o era más superflua de cierta forma. Entonces yo recuerdo un profesor que decía que Internet era un mar de conocimientos, pero con 15 centímetros de profundidad. Y por eso yo trataba de acudir más a libros o documentos especializados más que a lo que había en Internet. Y yo creo que eso hace un poquito, digamos, la diferencia. RBDIA Archivo CNE. Podríamos hablar largo y tendido, pero resumiendo, quería preguntarte sobre si conoces y me recomendarías algún libro o manual de operatividad de Quantico sobre el fichero de criminales violentos, por si en algún momento te has topado con alguna referencia o capítulo que hablase de ello. Por lo demás, mi más sincera en buena hora por toda esta labor que realizas, y no temas por almacenar cuanto veas, porque Internet es muy tendente a que desaparezcan cosas de valor documental que conviene tenerlas a buen recaudo para el bien de la prevención social y la memoria colectiva. Una última cosa: me gustaría intercambiar datos sobre casos aparecidos en publicaciones periodísticas, por si te interesa o conoces de alguien para ponernos en contacto. Ya sabes, principalmente tengo de España y no me importaría intercambiar con cualquier otro país. Un fuerte abrazo y que no falte faena. A ver si me hago del club. Hasta pronto. Estuve pensando tu pregunta y no recuerdo haber visto algo relacionado, y menos directamente con el FBI. Tengo un libro por ahí, que lo tendría que buscar, que se llama El Rastreador, en donde me parece que hay un sujeto que está relacionado con el FBI, y en donde plantean, digamos, ciertas teorías con respecto a la ubicación geográfica del asesino en serie, en la medida que se van detectando sus crímenes. Por explicarlo de una manera simple, dependiendo de dónde aparecen las víctimas, en un pueblo, en una ciudad,
estos sujetos hacen unas ecuaciones y logran determinar dónde vive el asesino. Una cuestión bien extraña y yo creo que un poquito experimental, pero está. Y en un próximo video voy a mostrar ese libro para que lo conozcas, porque podría ser interesante. Pero con respecto a ficheros de criminales violentos, la verdad es que no, de momento no he leído nada relacionado. Moisés Reyes me dice, podría realizar la biografía de Leonard Lake, el de los videos del proyecto Miranda. Moisés, el caso de Leonard Lake y Charles Ng es bastante impactante y hay muy poca información de él en internet, por lo menos en español. Sin embargo, te comento que yo estoy leyendo este libro que se llama Die for Me, que es del caso del proyecto Miranda, así que vas a tener un video relativamente pronto, pero igual yo me demoro un poquito en leer estos libros que son en inglés, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia, pero está 100% considerado. Paulina Baeza, te ves harto mejor con ese corte de pelo, muchas gracias Paulina. Y buenas tus recomendaciones en videos anteriores. Ya me vi No te metas con los gatos y ayer terminé con casi maratón de Mindhunter y me gustó harto. Me gustaría que hicieras un video tipo biografía con el tema de las sectas y con enfoque en la psicología de las personas que se hacen miembros. Eso siempre me ha intrigado, pues puedo entender a un asesino serial y sus motivaciones y trancas, pero me cuesta entender que tantas personas entreguen su voluntad a una persona mesiánica y estafadora. Gracias. Sí, Paulina, la verdad es que hay varios casos bien interesantes, como los de, bueno, Charles Manson, la secta de Jim Jones, David Koresh y los Davidianos, etcétera. Tengo planeado hacer algo relacionado, pero tengo que ordenarme un poquito. Sin embargo, voy a subir un video al respecto, no te preocupes. Ángela Rodríguez. Hola Álvaro. Antes de todo debo decir que ese corte se te ve perfecto, muchas gracias. Creo que te quitaste unos 10 años. Y luego preguntar otra vez, ¿qué piensas de Aarón Hernández? ¿Crees que era una mente perturbada o simplemente un chico buscando más notoriedad? Ángela, no he visto el documental de Aarón Hernández. Sé que en las redes sociales se ha hablado bastante de ese caso. Yo la verdad lo desconocía, así que lo tengo pendiente, pero apenas lo vea voy a hacer conversemos, un café exclusivo de ese caso, porque por lo que he leído un poco los comentarios es bastante impactante. Lo tengo pendiente, pero presente. Serginho Quintero. En algún momento sería bueno que hiciera un directo, ya sea al mes o al año, para interactuar más entre el público. Igual este es uno de los mejores canales de Latinoamérica sobre crimen, espero cada vez sea más grande. Serginho, muchas gracias por dejar tu comentario, lo tengo muy presente, quiero hacer directos, ojalá semanales. Yo creo que sería entretenido que nos tomáramos un café entre todos una vez a la semana y comentáramos de repente las mismas noticias que van apareciendo en la semana, las reacciones de los videos que yo vaya subiendo. Quiero ordenarme, toda la gente que me sigue acá en el canal sabe que igual estoy ocupado en otras cosas, el tema de mi cómic, mi trabajo acá en casa. Pero lo tengo muy presente. Sé que el tema de los directos es algo que podría potenciar mucho más el canal, por lo menos la cercanía que tengo yo con ustedes, así que se va a venir pronto. Orialis Ruiz me dice, aquí van mis 3 preguntas. 1. Aparte de ser youtuber, ¿a qué más te dedicas? 2. ¿Cuál de todos los documentales que has hecho te ha dejado con ganas de más? En el fondo era como que te ha dejado, que me ha impresionado. Esa era la pregunta, lo aclaramos más abajo con Orialis. 3. ¿Eres casado? Orialis, no, claro, yo soy por definición un youtuber, pero yo no lo tomo muy en serio esto porque la verdad es que no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby, de verdad. Ojalá fuera un trabajo y fuera ser remunerado, ¿cierto? Y pudiese dedicarme 100% a esto, pero lo veo como un hobby de momento, no tiene mayor seriedad. Y de de los documentales que he subido al canal, creo que he quedado bastante satisfecho con lo que hice con el caso de Andrei Chikatilo. Muchos saben que para mí es uno de los casos que más me ha impactado y quería hacer algo muy completo para ustedes, por eso me tomé el tiempo y la dedicación. Lamentablemente la comunidad de YouTube mandó un mensaje, seguramente algún reclamo porque habían imágenes un tanto fuertes
y en estos momentos aparece como oculto. Hay que activarlo, eso sí. Tienes que tener una cuenta de YouTube que figure con una persona mayor de edad y aceptar los términos, digamos, para ver el video, no hay ningún problema. Pero creo que yo he quedado muy conforme con ese tipo con ese documental en particular. Y todos los otros casos que yo he subido, la verdad es que tú cuando vas actualizando información te vas enterando de nuevas cosas y vuelves a revivir un poco el caso. Hay algunos que yo ya los tenía en mi blog y para subirlos acá al canal yo los actualizo, no subo exactamente lo que tenía en el blog. La idea es ir generando contenido nuevo. Así que todos yo creo que de alguna u otra forma siguen llamando mi atención, todos esos casos. Y sí, soy casado. Inma López. Yo consumo muchas películas de cine B, de serie B, perdón, o terror, tipo caníbales. Sé que son malísimas. ¿Qué opinas de los remakes que están haciendo del Holocausto Caníbal o Letterface, etcétera? Inma, la verdad es que yo creo que esas películas tienen una esencia bien particular, las antiguas me refiero, las películas de serie B, que son inigualables. Yo creo que se pueden hacer remake y todo eso, pero hay una esencia de la película antigua, los efectos especiales que son de forma más casera, que tienen una gracia que no se puede imitar con lo digital. Y yo creo que en las películas actuales se abusa un poco de eso. Está bien de todas formas que se hagan remake. Yo creo que es bueno mantenerlo en la memoria colectiva y que se rescaten algunas películas o que se haga el remake y se mantenga una calidad de imagen y de audio superior, más actuales, digamos. Pero yo me quedo con la antigua en muchos de los casos, por ejemplo, la Gran Masacre en Texas o Holocausto Caníbal, que en su momento causó gran conmoción. Yo me quedo con las versiones antiguas. Boards Proud. Sé que no tiene que ver con lo que comentas en el video, XD, pero te ves muy apuesto con tu corte de cabello. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sí tengo curiosidad de saber cuál es el asesino que más te impactó por su inteligencia y cuál fue el que más te asqueó por sus actos. ¿Alguna vez sentiste empatía o lástima por alguno? Postdata, a mí sí me gusta la sección de conversando en un café. No importa si te toma tiempo hacer los videos de biografías de asesinos, para mí es mejor calidad que cantidad. Estoy muy satisfecha con los videos que has creado, ya que se pueden disfrutar una y otra vez. Esperaré con ansias el siguiente. Un fuerte abrazo desde México. Muy buenas preguntas. El asesino que más me impactó por su inteligencia, eh, creo que es Ed Kemper. Ed Kemper era muy inteligente, pero tenía un plus, que era muy carismático. Y desde cierto punto de vista, a mucha gente que ha conocido el caso, porque este caso hace varios años atrás no era muy conocido. Yo creo que se popularizó con la serie Mindhunter, por eso encuentro que es un precedente. A la gente le cayó bien Ed Kemper, y eso resulta preocupante, pero también el tipo tenía un carisma muy especial. El asesino en serie que más me asqueó por sus actos, eh, Albert Fitch podría ser uno, porque son varios, la verdad. Eh, Bob Verdella también hizo cosas bastante repulsivas con sus víctimas. Me preguntaste si yo sentía o llegué a sentir lástima o empatía con alguno de estos criminales. Lástima tal vez por Ed Gein. Creo que él fue una víctima también, de cierto modo, y no tenía mucho control sobre sus actos. Creo que él sí tenía una enfermedad mental grave y no entendía lo que había hecho prácticamente. Pero es difícil sentir empatía por un asesino independiente de cómo haya sido su vida de terrible. Yo creo que a todos nosotros nos han pasado cosas terribles en la vida y no por eso vamos a poder justificar actos como los que estos sujetos cometen. Aldo Hernández me dice: saludos desde México y mis preguntas son: ¿es normal el gusto a los casos de asesinos en serie? ¿No tenemos algo mal en este interés? Me llama mucho la atención, pero no estamos como perpetuando la imagen del asesino en vez de las víctimas. Aldo, te voy a responder las preguntas por partes. Esta es tu primera pregunta, son tres. Es normal que haya una fascinación con respecto a la temática del crimen.
Durante décadas se ha tratado de equilibrar la cantidad de información en los medios de comunicación en general con respecto a los crímenes, porque llaman mucho la atención, se despierta mucho morbo en torno a esto y un poco parte también con la aparición de Jack el Destripador, que al mismo tiempo coincide con la evolución de la prensa escrita y los pasquines. La gente consumía los diarios en ese entonces para ver noticias de Jack el Destripador y eventualmente se tuvo que reducir la cantidad de páginas que hablaban de crímenes, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque mucha de esa información se concentraba en esas temáticas. Entonces sí, efectivamente hay un interés que es generalizado con respecto a estos temas, pero como todo, te recomiendo que lo consumas con criterio, porque todo en exceso en la vida te puede hacer mal. Segunda pregunta de Aldon Hernández. ¿No crees que en países más pobres puedan existir asesinos en serie en la actualidad que ni siquiera conozcamos, pero que por lo mismo de su violencia o mala coordinación policial pasen desapercibidos? Definitivamente sí. Hay muchos países que no tienen las herramientas, que no tienen la capacidad para descubrir a estos criminales y estos asesinos en serie pasan desapercibidos. Es lamentable, pero sí, es cierto. Tercera pregunta. ¿Qué tan fácil será elaborar el perfil psicológico de nuevos asesinos o seguirán siendo los mismos a seguir que hace 30 años o más? Cada mente criminal es un enigma, creo yo. Siempre va a ser complejo elaborar un perfil psicológico, sobre todo si hablamos de asesinos en serie y psicópatas. El psicópata es muy difícil detectarlo y se habla de comportamientos psicopáticos. También tenemos que pensar que las técnicas de investigación han evolucionado, las técnicas también científicas para identificar ciertos patrones de comportamiento, pero al mismo tiempo el comportamiento de algunos criminales también varía y también evoluciona. Sus modus operandi, por ejemplo, hace 30 años alguien que quería seguir a su víctima o que la estudiaba de alguna forma tenía que seguirla, tenía que ubicarla. Sin embargo, hoy en día podría llegar a ubicar a una víctima simplemente por internet, desde su teléfono. Es así de brusco el cambio. Alejandro 9081. Oye Álvaro, para ti, ¿quién ganaría una pelea entre Dahmer y Ramírez? ¿Y quién ganaría una pelea entre Gacy y Chikatilo? ¿Te gusta la música metal? Siento que tu canal va por muy buen camino. Sigue así. Saludos. Alejandro me fue a visitar a mi tienda de cómics, así que le mando un saludo especial. La pregunta es un poco extraña y extrema, pero voy a tratar de responderla. Entre una pelea entre Dahmer y Ramírez, me imagino que ganaría Richard Ramírez, debido a que Dahmer, por su comportamiento, por su modus operandi, atacaba a sus víctimas cuando estaban dormidas, cuando estaban drogadas. Y Richard Ramírez recibió cierto entrenamiento por parte de su primo, que había estado en la guerra de Vietnam, algunas técnicas de sigilo, de defensa personal, así que ganaría Ramírez, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Y con respecto a Gacy y Chikatilo, definitivamente Chikatilo, por algo le decían Andrei Sila, Andrei el Fuerte. Y la música metal, la verdad es que escucho algunas bandas de metal, pero no soy fanático de ese tipo de música. Sara Quemada. Me encanta esta sección, no dejes de hacerla. Es una buena ventana para verte. Guapísimo con tu nuevo corte de pelo. Muchas gracias, Sara. Y escucharte más cercano. No cambies, eres una persona excepcional. Preguntas. ¿Cómo es más o menos tu día a día? Mi día a día es levantarme, tomarme un café, prender el computador y ver qué cosas tengo por hacer. Generalmente son trabajos que estoy haciendo desde la casa de manera freelance. De repente veo algún tipo de video, leo algún libro, escucho música. De repente me salto los almuerzos. Sé que tengo que mejorar eso. Y depende cómo amanezca. Hay días que quiero ver una película, una serie. Hay otros días que quiero dibujar. Otros días que quiero hacer música. Y otros días que quiero hacer videos para acabar el canal. Depende. ¿Cómo fue que te adentraste en este mundo del crimen? Bueno, esa pregunta ya la respondí, así que vamos a la siguiente. ¿Te quieres casar conmigo? Ya estoy casado, Sara, lo lamento.
MK. Álvaro, es un orgullo pertenecer desde casi el comienzo a esta comunidad que va a crecer exponencialmente. Tu trabajo es impecable. Ahí va mi pregunta. ¿Haces música, por cierto, idónea para los videos? ¿Dibujas cómics? ¿Tienes una tienda? ¿Llevas el canal? ¿Cómo te organizas? ¿Alguna actividad más que desconozcamos? Cuando esto crezca tendrás que priorizar. Muchas gracias por tu trabajo, en especial la edición y la consistencia en el aspecto estético de la serie. Saludos cordiales desde España. La verdad es que es difícil ordenarse cuando uno tiene como tantos intereses, es cierto, de repente me desordeno un poco. Trato de mantener un orden, pero me complica porque estas cosas, como yo explicaba, son cosas que me apasionan y de repente hay días que necesito tocar guitarra y no hacer nada más, entonces es un poco complejo, la verdad. Y claro, voy a tener que priorizar en algún momento qué es lo que voy a hacer. Este canal es un proyecto todavía, yo lo veo entre hobby y proyecto. Ojalá el día de mañana pueda crecer más y yo pueda dedicarme 100% a este tema. Eh, pero todo depende de cómo vaya evolucionando. Con respecto a lo que yo hago, yo creo que lo he contado prácticamente todo. O sea, dibujo, tengo mi tienda, hago música y me interesa este tema. Yo creo que esas son las cosas que más hago y que me gustan. Eclipse Rojo. Tienes que monetizar tus videos, Álvaro. Así tienes un dinerito extra. Y de verdad que te lo mereces porque tu trabajo es sencillamente fabuloso. Bueno, es difícil monetizar un canal de esta temática, es muy complicado. Yo en un comienzo partí haciendo este canal sin pensar en el tema de la monetización. Y eventualmente, claro, se abre un poco el apetito, dan ganas de ganar a lo mejor un dinerillo extra con esto, pero es muy complejo porque la temática no ayuda. YouTube tampoco monetiza la mayoría de mis videos. De hecho, los de Conversemos un Café también los está restringiendo cuando se tocan ciertas temáticas. Por ejemplo, yo creo que este video va a quedar monetizado, pero hay muchos de los otros donde hablo, por ejemplo, de parejas asesinas, etcétera, me lo está tirando en amarillo y la verdad es que el margen es poco. Pero bueno, veamos cómo esto avanza y no es lo que más me preocupa en estos momentos. Carlos Caballero. Neta, compa, te quitaste como 15 años con ese corte de cabello. Muchas gracias, Carlos. Gusto de leer libros de psicópatas, pero no sé cómo se llaman. Estaría bueno que hicieras un video de libros que existen de estos matones para saber cómo se llaman. Saludos desde México. Bueno, Carlos, creo que lo mencioné en un video anterior. Yo tengo bastantes libros relacionados con la temática de los crímenes y asesinos en serie, pero hay tres áreas que a lo mejor te podrían interesar. Una es la de libros que son de referencia, como este, por ejemplo, que lo acabo de mostrar, la Enciclopedia del Crimen, en donde aparecen varios casos, pero ninguno está muy profundizado, ninguno hay un contenido muy extenso, pero sí te sirve de referencia para eventualmente investigar cada uno de estos casos. Si hay un caso en particular que te llama la atención, entonces trata de encontrar algún libro que esté enfocado 100% en eso. Y hay otros libros que hablan acerca de la temática en general. Por ejemplo, libros de asesinos en serie, hay muchísimos, yo te muestro este como un ejemplo, pero que son ya de estudio más profundo. No de un caso en particular, sino que de la temática en sí. Hay unos que se enfocan más en la parte periodística, en la parte psicológica de estos criminales, en los estudios que ha hecho el FBI, etcétera. Todo eso depende también del autor y de la orientación. Pero esos son como tres áreas que a lo mejor tú podrías identificar y buscar algún libro de referencia. Yo voy a ir subiendo acá en el canal, así que sería bueno que estés atento porque voy a ir recomendando algunos y voy a ir clasificándolos también. Nancy Velázquez, que es una miembro también del canal, me dice: Álvaro, ¿qué piensas sobre la ola terrible de femicidios que sucede en México? Nancy, la verdad es que es bastante lamentable lo que está ocurriendo en México. Están muriendo muchas mujeres. Esto no es nuevo. En los años 60, México era considerado la capital mundial del asesinato, incluso por sobre países como Estados Unidos o del Medio Oriente, incluso más que en África. Es muy complejo lo que ocurre en México. Hay una mezcla de falta de oportunidades, de pobreza, del narcotráfico también, que
hacen que la gente sea propensa a conductas violentas. También hay problemas relacionados con la justicia, que hacen que muchos de estos sujetos sean reincidentes y entren y salgan de la cárcel de manera inmediata, que en el fondo están provocando toda esta situación lamentable en México. También hay una cuestión cultural relacionada con el machismo que también influye. Por eso cuando hay personas que hablan mal del feminismo, a mí me provoca un poco de ruido. Yo creo que el feminismo está mal entendido y tiene algunas representantes que le están haciendo más daño que un beneficio. Pero todos deberíamos estar de acuerdo con el feminismo, porque el feminismo no es decir o proponer que la mujer es mejor que el hombre o que tiene que tener más derecho que el hombre. El feminismo apela a la igualdad entre hombre y mujer, y eso es lo que mucha gente no entiende. Y la gente que no entiende, lamentablemente, son hombres y mujeres que malinterpretan el mensaje. Así que lamentable lo que está ocurriendo en México. Ojalá se puedan tomar cartas en el asunto, pero yo lo veo complejo porque es una cuestión cultural. Lorena Merlo me pregunta: ¿un asesino se hace o nace? ¿Cuál es tu opinión? Lorena, esa es una pregunta que se viene haciendo desde finales del año 1800, cuando prácticamente nace la criminología. Y aunque no lo creas, todavía no existe un consenso. Puede ser una mezcla, en algunos casos es uno u otro, no se sabe el motivo. Y yo, por lo que he leído, por lo que he investigado, siempre depende del caso. Hay algunos donde tú lees, investigas la infancia del sujeto y te das cuenta que los malos tratos y su vida en general podría empujar a alguien a ser un sujeto violento y eventualmente un asesino. Pero hay otros casos en donde durante la infancia, la adolescencia, no hay ningún trauma ni ninguna situación particularmente violenta que explique su comportamiento. De hecho, todo lo contrario, en algunas veces se crían en buenas familias, una buena situación económica y terminan siendo sujetos violentos de todas formas. Badas Rubas pregunta: hola Álvaro, qué buena onda poder interactuar contigo. Mis preguntas son, ya sea que puedas responderlas en el siguiente conversando o en el video aparte donde relaciones el tema. ¿A qué crees que se deba esta era dorada de asesinos en serie que surgió en Estados Unidos durante los años 70, 80 y 90? ¿Qué factores crees que propiciaron y hasta facilitaron la proliferación de asesinos en serie? Me parece que quedó un poco cortada esa pregunta, pero te la voy a responder. La aparición de asesinos en serie en Estados Unidos comienza en el año 65 más o menos con el estrangulador de Boston. Habían asesinos en serie antes, obviamente, pero en ese periodo, entre el año 65 y mediados de los años 90, es donde aparece la mayor cantidad de asesinos en serie en este país. ¿Cuáles podrían ser las explicaciones? Yo creo que hay muchas, sobre todo a nivel social. Estados Unidos siempre ha estado inmerso en situaciones bastante conflictivas, por decirlo de alguna forma, pero si empezamos a recapitular qué es lo que pasa entre el año, por ejemplo, 65 y mediados de los 90, se pueden contar muchas cosas. De partida está el conflicto bélico en Vietnam, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de los hermanos Kennedy, la Guerra Fría. Son tantos eventos que golpean a la sociedad que evidentemente pueden provocar la proliferación y la aparición de estos criminales. Esa es una explicación, posible explicación, pero no existe una definitiva. Jenny Sepúlveda: Álvaro, siempre tus videos son excelentes, eres un gran investigador, tienes alma de escritor y de periodista. Muchas gracias, Jenny. Antes de que narraras sobre qué impulsó a Edward, se refiere a Ed Gein, a usar los muertos como adornos, me acordé inmediatamente lo que hacía con los judíos cuando estaba bajo el poder de Hitler. No sé si me he expresado bien, pero mi comentario es como el caso, largo. Me parece, o solo es una confusión, que su madre lo vestía de niña cuando él era pequeño. No recuerdo haber leído algo así. Yo lo leí sobre Henry Lee Lucas. Su madre lo vestía de mujer.
aunque no me extrañaría que hubiese ocurrido en este caso. Y aunque el caso es muy fuerte y horroroso, este hombre me da un poco de lástima. Fue torturado psicológicamente por su madre, que llegó a enloquecer. Quedé muy pensativa después de analizar el caso de Edward. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y como siempre eres el mejor investigador de crímenes de las redes sociales. Muchas gracias, Jenny. Un abrazo y muchas bendiciones. La pregunta para el próximo café. ¿Qué edad tienes y tu dicción perfecta es solo para los videos? Y ya te considero un amigo virtual. Muchas gracias, Jenny, por tu comentario. Yo también te considero una amiga. Hace bastante tiempo que nos mandamos mensajes por acá por el canal, así que de verdad se agradecen tus comentarios. Con respecto a la dicción, la verdad es que yo no interpreto ningún tipo de personaje como podría ser Dross, que hace un personaje para sus videos. En este caso yo solamente narro con mi voz, sin embargo trato de ser claro, porque los chilenos en general hablamos muy mal y hablamos muy rápido. En este caso yo sabía que mi contenido podía verlo gente de otros países y estando consciente de este defecto que tenemos, de esta deformidad en el lenguaje, los chilenos en general, trato de hacerlo un poco más pausado para que se entienda. Y por lo visto hay mucha gente que le ha gustado. He recibido comentarios de personas de Argentina, de España, que han destacado esa característica de los videos y me quedo sumamente conforme. Valentina López. Buen día, Álvaro. Otro video excelente, con excelente información. Me encanta tu narrativa. Hay varias películas con referencia a este asesino. Se refiere a Ed Gein. Pero para serte sincera, es mucho peor la historia real. Que una persona así viva cerca y que le trates como vecino todos los días por años es aterrador. ¿Tú crees que de verdad sufría algún problema de personalidad o era una estrategia para no dar explicaciones sobre su madre? Bueno, Valentina, lo único que podemos sacar nosotros como conclusión es en base a los análisis que hicieron los psiquiatras con respecto al comportamiento y la personalidad de Ed Gein. Y la verdad es que si sufría, si escuchaba voces, definitivamente era un esquizofrénico. Es bien poco lo que se puede hacer con estas personas porque la enfermedad es degenerativa y avanza rápido, y lo único que se podía hacer en este caso, creo yo, era mantenerlo encerrado y medicado para cuidarlo y para que no fuese eventualmente una amenaza para los demás. Si me preguntas a mí, yo creo que sí era una persona enferma. M. Dinamarca. Hola Álvaro, ¿qué tal? Saludos desde La Serena. Una consulta. Mi señora me reta porque me gusta ver documentales sobre asesinos seriales o veo canales de YouTube sobre estos temas. Según ella, hay como una especie de asesino oculto en mí. ¿Qué crees tú? Saludos, excelente canal. Como le respondí a un suscriptor anterior, es normal que la gente consuma este tipo de material. Tienes que pensar que incluso Discovery Channel sacó un canal exclusivo relacionado con temas de crímenes y etcétera. Es una temática que le gusta a mucha gente, que la consume mucha gente. Ahora, si tú consideras que en cierto momento te afecta consumir este tipo de material, es cuando tienes que detenerte. Don Pamelo Allende. Excelente escucharte en compañía de un buen café. Lo único que aborrezco escuchar sobre estos psicópatas es que la gran mayoría comenzaron torturando animalitos. Eso me da mucha tristeza. Y mi pregunta sería, ¿qué te parecería trabajar en algún canal de documentales? Digo, me refiero a documentales de televisión, por ejemplo History Channel o Discovery, por ejemplo. ¿Aceptarías si te contrataran? Saludos desde México. Don Pamelo obviamente aceptaría, porque podría contar con más recursos para hacer contenido de mejor calidad, tal vez hacer entrevistas a algunas personas que estén recluidas en ciertas cárceles, etcétera. Podría indagar mucho más y contar con más recursos, evidentemente mejoraría la calidad del contenido, creo yo. De 80s. Una pregunta para el próximo Conversemos un Café respondiendo preguntas. ¿En qué te basas a la hora de realizar tu siguiente video? ¿En lo atrapante del caso en cuestión? ¿En la información que posees sobre los mismos? ¿En el comportamiento o estilo del asesino, etcétera, etcétera? Buena pregunta. Yo creo que lo que más priorizo es la cantidad de información con la que cuento, porque hay casos que, si bien
han sido muy repetidos acá en YouTube. Siempre depende del enfoque que tú le des. Con qué información lo vas complementando. Por ejemplo, el caso de Ed Gein, intenté integrar elementos que no vi en otros documentales sobre este asesino, como por ejemplo el consumo de ciertos cómics y revistas que él tenía, o por ejemplo en muchos videos en donde se habla de Ed Gein, se hace referencia, claro, al silencio de los corderos, etcétera, pero no se mencionan casos que están muy relacionados con casos reales, digamos, que están muy relacionados con el comportamiento de este asesino. Y es donde saco a la palestra este criminal que le arrancó el cuero cabelludo a una mujer y que lo encerraron de hecho con él en el mismo manicomio, o la bestia de Jersey, que ocupaba máscaras pero de cuero, o sea de goma, que recuerdan un poco a las máscaras que él realizaba con piel humana, etcétera. Yo creo que voy viendo el potencial del caso, miro la cantidad de información que tengo y eventualmente veo cómo lo puedo mostrar para que sea entretenido para ustedes. María Pérez, bien guapo te ves con tu nuevo look. Mi pregunta es, si conoces a Milena Quaglini, una asesina serial en Italia que asesinaba, redundo, pedófilos, y me des tu opinión sobre ella. Me gustaría que hicieras un video sobre una mujer. Te mando saludos, Álvaro, y espero te encuentres bien. Bendiciones. Sí, he leído acerca de ese caso. Ahora como que se colocó de moda, no sé por qué. Me parece que apareció en las redes sociales y se empezó a difundir. No he profundizado mucho, pero yo tengo un presentimiento con ese caso, que se está romantizando, ¿ya? Que es como lo que pasa un poco con Pedriño Matador, que yo creo que algunos de los suscriptores lo deben conocer, que es un asesino en serie brasileño, y que siempre se destaca que él mataba a asesinos y pedófilos, y no es tan así. No siempre mataba a asesinos y pedófilos, mataba a otras personas inocentes también. De hecho, una persona que no era tan inocente, que era su propio padre, él también lo asesinó. Hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de información y profundizar, porque en el caso de esta asesina, me parece que también va por ahí la cosa. Yo creo que ella tenía un comportamiento extremadamente violento, y se trata de romantizar diciendo que ella mataba solamente a pedófilos o violadores o pederastas, pero no es tan así la historia por lo que yo recuerdo. En el fondo estos casos generalmente tratan de venderse de forma amarillista, y este tipo de titulares ayuda mucho, así que habría que analizarlo, pero por lo que yo recuerdo la historia no es tan así como se está contando en estos momentos en las redes sociales. Naomi Des, ¿qué opinas de Israel Keys? Siempre me llamó la atención, desde sus kits asesinos, sus viajes entre estados, sus robos a bancos y su suicidio que nos dejó sin respuestas. Todo lo hace muy interesante para mí, pero no parece ser tan famoso como se esperaría. Hablando de asesinos sádicos, también me mencionaría a Donald P. W. Gaskin, Dean Corll, Randy Kraft, Lawrence B. Taker y Roy Norris. Me da igual que me lleve 17 años. Ese nuevo look merece piropos. Muchas gracias, Naomi. El caso de Israel Keys es fascinante. Él era un asesino en serie muy calculador, muy cruel. No puedo decirte más porque yo creo que voy a subir un video de él. No quiero hacer spoilers para quienes no conocen el caso, así que, pero lo tengo 100% considerado, no te preocupes. Miss Green, voy a empezar a militar para que te den un programa en Investigation Discovery. Es un placer escucharte, Álvaro. Excelente conversación. Muchas gracias, Miss Green. De Eroguro solo vi la película animada Midori. Qué buena elección de libros y mangas tenés. Se ve muy interesante tu biblioteca. Preguntas. ¿Algún libro de ficción favorito? ¿Qué te parece el programa Índice de Maldad? Recuerdo que lo mencionaste en una ocasión y quería saber tu opinión. Felicidades por el crecimiento de tu canal. Saludos desde Buenos Aires. Mi libro de ficción relacionado con el tema de la criminología, me imagino, es El Perfume, por lejos. Por lejos me gusta mucho ese libro. Creo que es fascinante y tiene un final aterradoramente desconcertante. Índice de Maldad me parece un programa muy entretenido, poco científico, pero muy entretenido y muy completo.
Él además entrevista a varios de estos criminales, tanto asesinos en serie como asesinos itinerantes o líderes de sectas, etcétera. Y de cierta forma uno, claro, entiende cómo se elabora este índice de maldad, a pesar de que no es 100% exacto si nos colocamos muy quisquillosos, pero me parece un excelente programa, excelente, muy entretenido. Verónica Antonia Velázquez me hace varias preguntas. Voy a tratar de responderte algunas, no todas. Bueno, el café, me gustaría saber qué porcentaje de asesinos seriales corresponde a hombres y qué porcentaje corresponde a mujeres. Un porcentaje a edades, porcentaje del estatus civil de los asesinos, cuáles son los móviles por los cuales generalmente asesinan y cuántos porcentaje, qué o cuál es el método más empleado por los asesinos seriales para cometer sus asesinatos. Y me gustaría que hicieras un video de Carl Panzram y Pedro Alonso López. Si no es mucho pedir, me gustaría que hicieras un video del perfil psicológico de los asesinos seriales. Verónica, me estás pidiendo muchos porcentajes. Veamos. Los porcentajes que yo manejo y que por lo general se pronuncian en muchos de estos libros es, por ejemplo, la cantidad de asesinos seriales hombres y mujeres que se han detectado. Ojo, que se han detectado. Y aproximadamente te podría decir que el 98% de los asesinos en serie son hombres y el 2% corresponde a mujeres. Las edades depende, porque depende en el momento en que son atrapados, pero te podría decir que la mayoría de los asesinos en serie comete su primer crimen antes de los 30 años. Los móviles que tienen los hombres que cometen asesinato serial y las mujeres son sumamente distintos. En el caso de los hombres asesinos en serie, generalmente se mueven por impulsos sexuales para cometer crímenes de esa índole. Y las mujeres, a diferencia de los hombres, cometen crímenes para acceder a algún tipo de beneficio económico. No siempre es así, siempre hay casos distintos, pero yo estoy hablando en cuanto a porcentajes. La mayoría son cometidos por esos motivos en el caso de los hombres y las mujeres. Los métodos más empleados de los asesinos en serie, en el caso de los hombres, son la estrangulación y el apuñalamiento. Utilizan muy pocas veces armas de fuego porque prefieren tener un contacto directo con la víctima y ejercer poder. Y en el caso de las mujeres, la forma predilecta de asesinar vendría siendo el envenenamiento. Video de Carl Panzram, la verdad es que es difícil porque existen pocos registros fotográficos de ese asesino. Entonces armar un video de 40 minutos contando con 2 o 3 fotos del sujeto en cuestión es un poco complejo a nivel audiovisual, elaborar algo entretenido, pero voy a tratar de hacer algo. Calimera555, ya te mandé un saludo porque eres una nueva miembro del canal. Saludos Álvaro, en primer lugar decirte que me encanta tu canal. Luego, preguntarte qué es lo que más te interesa cuando investigas sobre estas personas, es decir, cómo llegaron a convertirse en los monstruos que fueron, ya que es notorio que existen factores que durante sus infancias marcaron el adulto que eventualmente se transformaron, digamos. Me refiero a abusos, maltratos físicos que pudieran deteriorar física y biológicamente su cerebro, retrasos mentales y otras condiciones que causaron o sean parte de las causas que llegaran a realizar tan macabros sucesos. Por último, decirte que es un gusto escucharte y no quiero ser obsecuente, pero te ves muy bien con tu nuevo look. Muchas gracias, Calimera. Hasta pronto. No creo que me leas, pero sí te leí. Lo que más me interesa de esta temática es justamente que se mezclan muchas áreas del conocimiento y eso lo hace enriquecedor desde todos los puntos de vista. Conocer un caso, por ejemplo el caso de Jack el Destripador, abarca la criminología, pero también la cultura pop, la cultura en general, ciertas piezas artísticas, películas, canciones que se han realizado con respecto al tema. Entonces abarca tantas áreas del conocimiento que se hace llamativo y entretenido. Valentina López, de nuevo me aparece por acá, me dice: hola Álvaro, quiero ser miembro pero todavía no me aprueban la tarjeta de crédito en este país. Me encantan tus videos, siempre los veo mientras cocino. ¿Crees que un asesino en serie tiene cura, por decirlo de alguna manera, o siente sincero arrepentimiento? Saludos y éxitos. Un asesino en serie, por lo general, es un psicópata. Los psicópatas no sienten arrepentimiento y no tienen cura. Por ende, si tú me preguntas así textualmente si un asesino en serie tiene cura o si se siente arrepentimiento, a las dos preguntas yo te digo que no se arrepienten
y no tienen ninguna suerte de arrepentimiento de sus actos. Laura Yasmín: hola Álvaro, un placer saludarte. Veo que tu canal está evolucionando a pasos agigantados y me da mucho gusto por ti. No sé si esperabas una respuesta tan positiva de la comunidad de YouTube y de varias redes sociales que te siguen. Es muy notorio los cambios realizados en la forma de tus videos, imagen, edición, forma de narrativa, etc. Te felicito. Deseo realizar mi siguiente aportación para la sección de Conversemos un Café. Se habla mucho de los asesinos y sus perfiles, pero ¿en algún momento has pensado hablar sobre los perfiles de las víctimas en algún video aparte? Creo que sería interesante que se hiciera un análisis de esto, aunque estoy segura que tal vez no sería tan sencillo. Laura, muy buena pregunta. El tema de la victimología se ha estudiado durante varios años y ha sido muy interesante en el sentido de que se puede identificar el perfil de víctima que escogen cierto tipo de criminales. A raíz de eso también se pueden sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, hay estudios que dicen que los violadores, por lo general, buscan a mujeres que vayan ligeras de ropa, porque es más fácil quitárselas. Generalmente no van a atacar a una mujer que lleva un jeans, sino que a lo mejor van a preferir a una mujer que va con falda, porque es más fácil. Al mismo tiempo, pueden buscar a una mujer que tenga el cabello largo para jalar de ahí y poder controlarla, siendo que si lleva cabello corto se les va a dificultar la tarea. Entonces yo acá quiero ser bien cuidadoso y escoger bien las palabras, ojalá no me equivoque, pero hay un cierto malentendido con algunas manifestaciones de grupos feministas que me gustaría mencionar y espero no llamar no despertar la molestia de algunas personas que sigan este movimiento. Pero hay una frase que ellas han mencionado y que han cantado o recitado de varias formas, en donde ellas dicen que la culpa no es de ellas, ni de dónde estaban, ni cómo vestían. Y yo estoy de acuerdo, 100%, no es culpa de ellas dónde estaban, ni cómo vestían, etc. Pero sí hay que ser cuidadoso. Si tú, seas hombre o mujer, te paseas por una calle que sabes que es solitaria, peligrosa, a las 3 de la mañana, tal vez en estado de ebriedad, es muy probable que algo te pase. Te estás exponiendo. Y por eso nosotros tenemos que tener responsabilidad. No es que sea culpa nuestra, sino que tenemos que tener atención a mostrarnos de una forma tan indefensa. No hay que caer en eso, porque no es que todos los hombres o todas las personas sean malas, pero efectivamente hay ciertos sujetos que no tienen muy buenas intenciones y que nos pueden llegar a hacer daño, tanto a hombres como a mujeres, repito. Entonces no es que sea la culpa de la víctima, sino que la víctima tiene que tener cierta responsabilidad para no caer en estas situaciones, digamos, que las ponen en desventaja. También existe la tanatología, que estudia el fenómeno de la muerte, pero desde distintos puntos de vista, tanto como del criminal como de la víctima, y también de los familiares de las víctimas, y que también se hace muy interesante porque se hacen estudios psicológicos acerca de la pérdida de una persona en una situación violenta, no necesariamente asesinato, puede ser también un accidente, pero se analiza un poco el comportamiento, las reacciones de la familia. Yo creo que podría hablar también de tanatología y de victimología en un video especial, porque evidentemente se hace muy interesante. ¿Qué opinas de los asesinos seriales que salen en libertad por cumplir condena? Vi una entrevista del sicario apodado El Popeye de hace muchos años, donde decía que él ya estaba rehabilitado. ¿Este tipo de asesinos se puede considerar como seriales? ¿En verdad se cree que se puedan rehabilitar y ser reintegrados a la sociedad? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Por ahora es todo. Seguiré al pendiente de tu canal. Un abrazo desde México. Un asesino serial no se puede rehabilitar. Yo creo que el caso de Popeye responde a otros factores. Colombia es un país que tiene una situación muy compleja debido al narcotráfico y hay muchas personas que se transforman en verdaderos monstruos asesinos, pero siempre movidos por una cuestión ligada al narcotráfico. Se transforman en sociópatas de alguna forma porque el contexto los obliga para sobrevivir
a convertirse en sicarios o narcotraficantes, etcétera. Entonces ahí el fenómeno es un poco más complejo. Yo creo que ciertamente Popeye tenía ciertas condiciones para ejercer de sicario, sin embargo al mismo tiempo nunca traicionó a su patrón. Un comportamiento que a lo mejor un psicópata sí podría haber tenido, sobre todo si además de psicópata es paranoico, podría haber asesinado a su jefe. Sin embargo, él siempre fue fiel hasta el final. Yo creo que depende del contexto. En un país tan violento como Colombia, se hace muy difícil analizar a estos sujetos. Alex Javier me dice: estimado Álvaro, una pregunta. ¿Sabes de algún caso de asesino serial que más ha impactado en los últimos 10 años? Te pregunto esto porque parece que no han existido casos de asesinos en serie en la última década. Gracias y sigue adelante. Tu canal es estupendo. Alex, la verdad es que han salido varios casos de asesinos en serie durante los últimos 3 años. Y de hecho, el monstruo de Catepec es un ejemplo. Y también tienes el caso de tal vez el que sea el peor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos, que es Samuel Little, con ya más de 95, 96 víctimas. Así que sí, hay casos que han sido impactantes durante estos últimos 10 años. Moshlax Natter: bro, soy tu seguidor de hace mucho y me gusta mucho lo que haces. Sin embargo, sería mucho mejor si abres otro canal para este tipo de videos, se refiere a los Conversemos un Café, para no confundirse con los documentales. Eso, saludos, buen material. La verdad es que a este suscriptor yo le había respondido en el mismo comentario, pero me coloqué a pensar acerca de lo que decía y de todas formas igual le encuentro un poco de razón. Ustedes saben que yo no me manejo mucho con esto de YouTube. Yo trato de subir el contenido que a mí me parece adecuado para el canal. Siento que este Conversemos un Café es un poco para bajar las revoluciones de tanto video con tanto caso terrible de violación, de asesinato, etcétera, en donde podemos también conversar un poco y conocernos un poco más. Sin embargo, igual le encuentro sentido a este comentario y también he mirado otros canales. Yo siempre coloco referencia, por ejemplo, a Dross, que tiene un canal grande que lo ha hecho muy bien. Y él separa lo que es su canal con videos de tops y todas esas cosas con uno de los blogs de Dross o algo así se llama, donde él da su opinión con respecto a ciertas temáticas, pero también tiene la libertad de hablar de otras cosas. Entonces tal vez el Conversemos un Café se podría transformar en un canal aparte, donde nosotros podamos conversar acerca de esta temática evidentemente y otras cosas que nos puedan interesar, y así dejar a este canal como un canal principal. No sé si es buena idea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Para ustedes sería más cómodo? De esa forma hay personas que solamente verían estos videos de biografías, o hay otras personas que se estarían paseando, digamos, por los dos canales. No sé si es muy buena idea hacerlo. Denme sus opiniones, los voy a leer en los comentarios. Si tienen alguna otra pregunta, también déjenla en los comentarios, voy a tratar de responderlas. Sé que este video fue largo, pero es un compromiso que tengo también con ustedes de ir respondiendo sus dudas. Eso, amigas y amigos, les quiero dejar un abrazo muy grande, que estén muy bien. Les quiero dar muchas gracias por sus palabras de apoyo en estos últimos días y darle unas gracias especiales a los miembros también del canal que están haciendo un aporte para que este proyecto siga creciendo. Les dejo un abrazo, un saludo muy grande, que estén bien. Chau, chau.